Buenas tardes, mi nombre es Daniela Laleo y hoy les presentaré y explicaré lo que es la ley de Ohm. Esta ley fue postulada por el físico y matemático George Simon Ohm en 1827. Esta ley establece el siguiente triángulo, en que podemos observar a V, que representa voltaje, a I, que representa corriente, y a R, que significa resistencia. Aquí podemos notar que voltaje es igual a corriente por resistencia. O para verlo de una manera distinta, sería igual voltios igual a amperios por ohmios. Ahora, para poder entender bien esta ley, debemos conocer los conceptos de cada una de estos términos. La corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios y un amperio, si lo volvemos a recordar, es igual al flujo de un coulomb por segundo. Ahora, proseguiremos con el voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que una carga eléctrica fluye a través de un conductor. La resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que estos se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohmios u ohms y se representa con una letra griega omega. Para hacer un breve resumen de lo que hemos estado explicando anteriormente, podemos decir que el voltaje se representa con el símbolo de la ley de Ohm con la letra V. La corriente se la representa con la letra I y a la resistencia se la puede representar con la letra R. La unidad de medida para cada uno de estos, en el caso de voltaje, son voltios representados con la letra V. En el caso de la corriente, esta se mide en amperios, a la cual podemos representar con la letra A. Y en el caso de la resistencia, esta se mide en ohmios, la cual se representa con la letra griega omega, la cual se mostró anteriormente. El rol en los circuitos, dependiendo de cada uno de estos. En el caso del voltaje, este es la presión que desencadena el flujo de electrones. En el caso de la corriente, es el caudal de electrones. Y por último, en el caso de la resistencia, es el inhibidor de flujo. Ahora, para entender bien esto, podemos explicar que V es la fuerza electromotriz y que I es igual a la intensidad. Las cosas importantes para recordar son que el voltaje mueve la corriente mientras que la resistencia la impide. La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente y que los circuitos o componentes que obedecen la relación de V igual a I por R son conocidos como ómnicos y presentan gráficos corriente-voltaje, los cuales son lineales y pasan por el punto cero, los cuales se mostrarán a continuación. La ley de Ohm nos dice que si se conocen dos de estos valores, es posible
calcular el tercero. Entonces, para hacerlo, tenemos que plantear primeramente el triángulo en el que podemos ver que V es igual a I por R. Si en un caso tuviéramos voltaje y corriente y quisiéramos calcular la resistencia, nos quedaría que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, ya que con estos dos valores se es posible calcular la resistencia. Planteando lo mismo anteriormente dicho, voltaje es igual a corriente por resistencia. Imaginemos un caso en el que queramos sacar la corriente. En dicho caso nos tocaría hacer lo siguiente. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Ya que tendríamos estos dos valores, solo sería cuestión de reemplazar y sacar la corriente. En el siguiente caso de no tener el voltaje, lo único que debemos hacer es simplemente lo que se ha estado diciendo últimamente, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Solo se deben reemplazar estos valores y calcularíamos el voltaje. Aquí podemos ver que con cada uno de estos valores nos saldría el tercero que nos faltaría: la resistencia, la corriente y el voltaje. Es importante también resaltar que se deben cumplir ciertos aspectos para poder utilizar y aplicar la ley de Ohm. Se debe tomar en cuenta la temperatura. Por lo tanto, la ley de Ohm solo es aplicable cuando el conductor se encuentra en un determinado rango de temperaturas. Es decir, la resistencia es constante a temperatura constante y no depende de la diferencia del potencial aplicado. También es importante el material que lo compone. La ley de Ohm solo se cumple para determinados materiales denominados ómnicos, que podrían ser el cobre, el aluminio, entre otros. En cambio, no se cumple para muestras de gas ionizado. Y a estos se les denomina conductores no ómnicos. Ahora, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos da el voltaje, que es igual a voltaje igual a 12 voltios, y también nos da la resistencia, que en este caso la resistencia es igual a 6 ohmios. Para calcular esto simplemente debemos aplicar lo anteriormente ya explicado. En este caso, lo que deseamos buscar es la corriente. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, que esto nos daría que es igual a 12 voltios sobre 6 ohmios. Si hacemos este cálculo, 12 voltios sobre 6 ohmios nos da el total de 2 amperios.
Así de fácil podemos calcular uno de estos ejercicios. Este ejercicio nos muestra el voltaje y la corriente. Nos dice que tiene un voltaje igual a 24 voltios y una corriente igual a 6 amperios. Para calcular la resistencia, debemos recordar que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Esto nos da que el voltaje 24 sobre la corriente 6 nos da una resistencia de 4 ohmios. Así de sencillo podemos calcular la resistencia en un problema teniendo el voltaje y la corriente. Ahora, finalmente, intentemos calcular el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos está diciendo que calculemos el voltaje. Si recordamos, voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, la resistencia tiene un igual a 8 ohmios y su corriente tiene un igual a 5 amperios. Entonces, voltaje igual a resistencia por corriente, que nos da un igual a 8 por 5. Esto nos da un igual a 40 voltios. Y así hemos obtenido cada uno de los resultados usando las diferentes fórmulas anteriormente planteadas. Ahora, en un circuito con varias resistencias y que este sea en serie, si sabemos el voltaje de alimentación, primero calcularemos la resistencia equivalente total, sumando todas las resistencias que se encuentran en serie. Con este valor aplicaremos la ley de Ohm como en los ejemplos anteriores y conocida la corriente que circula por el circuito, podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias, cuya suma, si no nos hemos equivocado durante el proceso, será el voltaje de alimentación. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a plantear es un ejercicio del circuito en serie. Imaginemos que tenemos un voltaje igual a 60 con 3 resistencias. Una de 80 ohmios, otra de 120 y por último la tercera resistencia de 12 ohmios. Ahora, ¿cómo podemos calcular y resolver este ejercicio? Debemos sumar todas las resistencias para sacar una resistencia total. Entonces, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que nos da un total de 212 ohmios. 212 ohmios. Ahora la corriente total. Habíamos planteado que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total anteriormente es 60 y este no cambia.
Y la resistencia total es la suma de las tres resistencias que ya hicimos anteriormente. Entonces, es igual a 212 ohmios. Resolviendo esto, nos queda 0,2830 amperios. Esa es nuestra corriente total. Ahora, el voltaje para cada resistencia. ¿Cómo podemos calcular el voltaje para cada resistencia? Hacemos lo siguiente. Voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1. Corriente 1 para la resistencia 1. Esto nos da que la corriente, anteriormente ya sacamos de este dato que era 0,2830 amperios por la resistencia 1, que es igual a 80. Calculando esto nos da 22,64 voltios. 22,64 voltios. Y hacemos eso en cada una de los voltajes. Entonces el voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Debemos tomar en cuenta que la corriente será siempre la misma. Entonces, esta corriente se repite. Lo único que cambia aquí es la resistencia. Realizando este cálculo nos da 33,96 voltios. 33,96. Ahora el voltaje 3. El voltaje 3 igualmente es igual a corriente 3 por resistencia 3. Que esto es igual por la resistencia 3, que es 12, que nos da un igual a 3.396. 3.396 voltios. Si realizamos la suma de cada uno de estos voltajes, nos va a dar 59,99 voltios. Nos da 59,99 voltios. Que esto es casi exacto a los 60 voltios principalmente. Como habíamos dicho anteriormente, para saber si nuestro procedimiento había estado correcto, debíamos hacer la suma de todos estos y nos tenía que dar el voltaje principal. Debido a las aproximaciones en los cálculos, ha salido 59,99. Pero podemos concluir que esto nos va a llegar a dar 60 voltios, así que nuestro procedimiento estaría correcto. Y así es como se resuelve un circuito en serie. Ahora vamos a resolver un circuito en paralelo. En los circuitos con resistencia en paralelo, conocemos el voltaje en los extremos de cada resistencia, por lo que podemos calcular de manera sencilla la corriente que circula por cada una de ellas. Y si calculamos la resistencia equivalente total aplicando las fórmulas de cálculo para la resistencia en paralelo, podremos comprobar que la corriente que circula por esta resistencia equivalente total es igual a la suma
de las corrientes anteriormente calculadas, que circula por cada una de estas resistencias. Ahora tenemos este ejercicio, en donde nos plantea un circuito en paralelo, en donde los voltios que tenemos son 12 y tenemos dos resistencias. La primera de 20 ohmios y la segunda de 15 ohmios. Vamos a proceder a resolverla. Aquí calculamos la resistencia, la corriente en cada una de estas. Entonces, corriente 1 es igual a voltaje sobre resistencia. 1. Voltaje sobre resistencia 1. Entonces, si vemos anteriormente, el voltaje era de 12 y la primera resistencia podemos ponerla como 15. Voltaje igual a 12 y resistencia 15 ohmios. Entonces, realizando este cálculo, podemos concluir que la corriente es igual a 0,8 amperios. Ahora, la corriente 2, que es igual a voltaje sobre resistencia 2, que nos da un equivalente a 12 sobre 20, que es la segunda resistencia, que nos da un equivalente a 0,6 amperios. 0,6 amperios. Ahora, para la corriente total solo hay que sumar la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, corriente 1 igual a 0,8 amperios más corriente 2, que nos da igual a 0,6 amperios, que nos da un total de 1,4 amperios. Esta es nuestra corriente total. Ahora, para calcular la resistencia total. Resistencia total. Cabe recalcar que hay diferentes métodos para calcular o resolver los circuitos. Este es uno de ellos. La resistencia total. Podemos calcularla haciendo resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora, podemos hacer 15 por 20, que nos da un equivalente de 300 ohmios, y 15 más 20, que nos da un equivalente de 35 ohmios. Realizando este cálculo, podemos concluir que la resistencia total es igual a 8,57 ohmios. 8,57 ohmios. Y así es como podemos obtener los diferentes resultados usando los diferentes cálculos. Y como se pudo notar, a través de todo este procedimiento usamos igualmente la ley de Ohm. Así se resuelve un circuito en paralelo. Finalmente, podemos saber que existen circuitos mixtos, es decir, que son un circuito paralelo y un circuito en serie. Estos se pueden resolver igualmente usando todos los cálculos que usamos anteriormente. Esto ha sido todo por el video de hoy.
Gracias por su atención. Espero haya quedado todas sus dudas claras y puedan aplicar esto en los diferentes ejercicios que se pueden presentar y que pueden ser aplicables a la ley de Ohm.